vamos a hablar del sistema digestivo, parte 3, el cual va a conformar a la vesícula biliar, el hígado y el páncreas. El hígado tiene forma de cuña y puede pesar en un adulto hasta 1500 gramos. En el plano anatómico está situado en la parte anterior derecha del abdomen y se conforma con 4 lóbulos, derecho, izquierdo, cuadrado y caudal, de los cuales el derecho es más grande que el izquierdo. El hígado recibe tanto sangre del intestino como del corazón. Pequeños capilares intestinales desembocan de la vena porta, la cual penetra en el hígado en la zona del íleo. La vena porta transporta los compuestos absorbidos en el intestino y el estómago, incluidos los compuestos que podrían causar toxicidad. Además, recibe suministros de la arteria hepática, que transporta hasta el 25% del gasto cardíaco y se encarga de oxigenar y nutrir todos los tejidos del hígado, además de transportar colesterol. Histológicamente, el hígado tiene una división morfológica, vascular y secretoria. El hígado está envuelta de una cápsula delgada pero firme de tejido conectivo denso e irregular, colagenoso. Con estas escasas fibras elásticas, la organización estructural y funcional del hígado es para el lobulillo común, el lobulillo portal, el ansino de Rapport. Para comenzar, el lobulillo común se define desde el punto de vista histológico como un lobulillo de forma hexagonal del parénquima, con los espacios porta en los vértices y al centro una vena central. La disposición del lobulillo común da lugar a que la sangre mezcle de la proveniente de la vena porta y la arteria hepática fluye a través de los capilares sinusoidales de la periferia al centro del lobulillo, donde se encuentra la vena central. Debido a que el hígado humano, el tejido conectivo perilobular, es escaso, es difícil delimitar el lobulillo, por lo que si se toma como referencia los espacios portales, se trazan líneas imaginarias para delimitar cada lobulillo. Lobulillo portal es una forma de estudiar el funcionamiento del hígado. No tiene forma de hexágono, sino de triángulo, en el cual sus vértices son venas centrales y al centro queda un espacio portal. Esto se refiere a la secreción de la bilis, que constituye la secreción exócrina del hígado y que fluye en dirección contraria a la sangre, con diferencia del páncreas, donde la función exócrina y endocrina se realiza por células diferentes. En el hígado, los hepatocitos sintetizan la bilis y secretan a través de los canículos biliares. Estos últimos se conectan con los conductillos biliar periportal del diámetro mayor, llamados calangiolo o conducto de Ehring, y este está revestido del epitelio escamoso o cúbico simple. Dicho conducto perfora la membrana limitante de los hepatocitos y desembocan en el conducto biliar. Estos se localizan en el espacio porta, después se conectan con los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos, que conducen la bilis a la vesícula biliar. En cuanto al ansino de Rapport, esta estructura es otra manera de estudiar la funcionalidad del hígado y se describe como cuadrangular u ovoidea, con 4 vértices, 2 vértices opuestos con venas centrales y otros 2 vértices opuestos con sus espacios porta. Esta forma describe la manera en que la sangre oxigenada proveniente de las ramas terminales de la arteria hepática y que se encuentra entre 2 lobulillos, y estos se conducen a través de los capilares sinusoidales entre las láminas anastomosadas de los hepatocitos para desembocar al final en venas centrales opuestas. La cápsula de Gilson. Esta cápsula está cubierta parcialmente por epitelio escamoso simple o mesotelio que deriva del peritoneo. Otra porción de la cápsula de Gibson se continúa con la envoltura de la vesícula biliar. En la zona del íleo, la cápsula forma una invaginación por la cual entran y salen del hígado los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los conductos biliares.
Del tejido conectivo de las cápsulas se emiten tabiques hacia los lóbulos en los cuales se localizan los espacios portales. En el caso del ser humano, estos tabiques pierden después la relación entre un espacio portal y otro, por lo cual no se identifican tan nítidamente delimitados los hexágonos que forman los lobulillos hepáticos típicos. Un resumen de esto, las cápsulas de Gilson están recubiertas por colágeno que recubren la superficie externa, contienen células mesoteliales que recubren la cavidad serosa, su principal función es delimitar los lóbulos hepáticos y la cápsula de Gilson es un tejido conjuntivo ordinario denso y regular. Los hepatocitos que reciben una mayor concentración de oxígeno son los de la zona 1. Estos también sintetizan mayor cantidad de glucógeno y proteínas plasmáticas. Y luego la concentración de oxígeno y nutrientes en la sangre disminuye en la zona 2. Y por último, los hepatocitos de la zona 3 reciben menos oxígeno y lo hacen más susceptibles a lesiones por hipoxia. Las células hepáticas. Los hepatocitos son los principales elementos de las células hepáticas. Obtienen hasta un 80% de las células que constituyen el hígado. Son células poliédricas de 20 a 30 micrómetros de diámetro con núcleos cromáticos y redondos, que pueden ser centrales o excéntricos y contienen uno o dos nucleolos prominentes. Los hepatocitos se unen para formar láminas anastomosadas de manera radial con respecto a la vena central. En cada célula es posible distinguir dos dominios. Un dominio vasolateral, que se encarga de formar los canículos biliares, y el dominio sinusoidal o dominio apical, donde se encuentran microvellosidades cortas que se proyectan hacia el espacio perinisoidal de Dis. Los dominios apicales de los hepatocitos se hallan en dirección de los sinusoides. Entre las células endoteliales sinusoidales y los hepatocitos se encuentran el espacio perinisoidal de Dis. Este compartimiento permite el intercambio de nutrientes y proteínas entre el hepatocito y la sangre. El plasma de esta zona llega al espacio de Moe, situado entre la lámina limitante del hepatocito y el tejido conectivo de espacio porta. En esta zona, el líquido intersticial es drenado a capilares linfáticos que se encuentran junto con los elementos de la tríada porta. En el espacio de Dis también hay fibras reticulares del colágeno 3, colágenas 1 y 4, que actúan como lámina basal para los hepatocitos. La cantidad de fibras reticulares de este espacio es muy importante, ya que si aumentan desmedidamente, penetran por los espacios portales y luego entre los hepatocitos hasta provocar una fibrosis en el hígado, conocida como cirrosis. De manera resumida, los hepatocitos tienen depósitos de glucógeno, los cuales generan una matriz extracelular, la cual carece de laminina, y si tiene baja densidad, ayuda al intercambio entre los espacios sinusoidales. En cuanto a los hepatocitos, son células polarizadas. Entre sus principales funciones de los hepatocitos son para el metabolismo, para el almacén del hierro, para las hormonas, que es la hepticidina, para la detoxificación por pericisomas y para la síntesis de fibrinógeno. Las células de los capilares sinusoidales. Los sinusoides hepáticos están revestidos de células endotelianas fenestradas y una lámina basal discontinua. En la luz de los sinusoides se encuentran células derivadas del sistema fagocítico mononuclear que constituyen los macrófagos del hígado, las llamadas células Kupffer, localizadas funcionalmente dentro del sinusoide hepático para supervisar en la sangre la presencia de microorganismos, células tumorales, antígenos y complejos inmunitarios que reciben de la sangre portal. También se encarga de eliminar a los eritrocitos senescentes y de la degradación de la hemoglobina. Otro tipo de las células presentes es el que se localiza en el espacio de Dis, o formado por las células estrelladas, células perinosoidales o células de hito, las cuales acumulan lípidos y son reservorios de vitamina en el organismo. También son
son las que producen y recambian a las fibras colágenas 3, laminina, proteoglucano y factores de crecimiento hacia el espacio de Dis. Las células de Kupffer son las células más importantes de los capilares sinusoidales y, como podemos ver, son los macrófagos que producen citocinas y tienen una parte sinusoide hepática y su localización es en el lumen sinusoidal. Son las primeras células del sistema fagocítico. Sus funciones principales son la eliminación y regulación, la eliminación de sustancias extrañas, la regulación de la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunológica. Estas son las células más importantes en los capilares sinusoidales porque nos ayudan en diferentes procesos hepáticos. Ahora vamos a hablar de la vesícula biliar. Para empezar, ¿qué es la vesícula biliar? Bueno, la vesícula biliar es un saco distensible piriforme en forma de pera que concentra y almacena la bilis. La mucosa de la vesícula biliar tiene muchos pliegues profundos para incrementar la extensión superficial, como una lámina propia muy vascularizada y una musculatura externa bien desarrollada, o sea, la pared de la vesícula biliar. Esta va a carecer de muscular de la mucosa y submucosa. La superficie de la mucosa está compuesta por epitelio cilíndrico simple. En la lámina propia de la mucosa es particularmente bien provista de capilares de estratos, pero no se ven vasos linfáticos. En la lámina propia de la vesícula biliar humana normal, a veces se pueden ver glándulas mucosecretoras, pero no son frecuentes, solamente en las vesículas inflamadas. En las células epiteliales alargadas o colangiocitos van a tener algunas características esenciales, las cuales van a ser sus complejos de unión apicales que van a unir células contiguas y forman una barrera entre la luz y el compartimiento intercelular. También van a tener abundantes mitocondrias localizadas en el citoplasma apical y basal, van a tener pliegues complejos de membranas laterales y van a tener muchas microvellosidades apicales cortas y poco desarrolladas. Los diversículos profundos de la mucosa se van a denominar senos de Rokitansky-Aschoff y con frecuencia estos se van a extender a través de todo el espesor de la muscular externa. Ahora, la contracción muscular externa va a reducir el volumen de la vesícula biliar y va a forzar a la expulsión de la bilis a través del conducto cístico hacia el duodeno. Este es un corte anatómico donde se pueden observar los conductos biliares. Ahora, este es un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina con un aumento de 45X de la vesícula biliar. Aquí se muestra la mucosa, una muscular y una adventicia. La muscular de la mucosa consiste en haces entrelazados del músculo liso, el cual se puede mostrar aquí. La adventicia va a estar compuesta por tejido conjuntivo denso y regular a través del cual discurren los vasos sanguíneos, de los cuales van a ser estos. Estos van a ser los vasos sanguíneos. En la periferia de este corte se puede observar también el tejido adiposo. La mucosa va a tener numerosos pliegues altamente pronunciados cuando la muscular está contraída. Esto va a ser un SRA, o sea, un seno de Rokitansky-Aschoff. A veces el corte pasa a través del receso de un pliegue y puede semejar a una glándula, los cuales se van a representar con estas flechas. En la siguiente vamos a observar una microfotografía electrónica del epitelio de la vesícula biliar en un aumento de 3000X, donde vamos a señalar el tejido conjuntivo y los complejos de unión.
Acá, las células cilíndricas alargadas muestran las características típicas de las células absortivas, con microvellosidades en su superficie apical. En el complejo de unión apical, separa la luz vesicular del espacio intracelular lateral y abundantes mitocondrias en la región apical de la célula. La siguiente imagen va a ser una microfotografía electrónica del epitelio de la vesícula biliar con un microscopio óptico con un aumento de 3000x. En este se va a señalar el TC, que va a ser el tejido conjuntivo. Con las flechas se va a representar el espacio intracelular dilatado a través de la lámina basal hacia el tejido conjuntivo. Durante el transporte activo de los líquidos, se bombea sal desde el citoplasma hacia el espacio intracelular y la sal viene seguida por el agua. Entonces, desde la luz se difunde la sal y el agua hacia la célula. A medida que este proceso continúa, el espacio intracelular se distiende cada vez más y también esto va a representar las flechas. También se van a señalar los complejos de unión ya mencionados en la anterior fotografía. Y por último, se muestra una microfotografía de los senos de Rokitansky en la pared vesicular con una tinción de mactoxilina y eosina, con un aumento de 120x, donde se señalan estos senos, que son invaginaciones profundas de la mucosa que se extienden hacia la muscular externa. Bueno, ahora procederemos a hablar del páncreas, el cual es una glándula compuesta por una cabeza, un cuerpo y una cola. Esta cuenta con un conducto pancreático, que también se denomina conducto de Wirsung, que recorre toda la longitud de la glándula y en este caso se puede ver coloreado de un color verde más amarillento. Esta desemboca en el duodeno a la altura de la ampolla hematopancreática. El esfínter de Oddi rodea la ampolla hematopancreática y se encarga de regular el flujo de la bilis y el jugo pancreático hacia el duodeno, pero también de impedir el reflujo de los contenidos intestinales hacia el conducto pancreático. Una capa delgada de tejido conjuntivo laxo forma una cápsula alrededor de la glándula, desde la que los tabiques se extienden dividiendo a la glándula en lóbulos, en los cuales un estroma de tejido conjuntivo laxo rodea las unidades parenquimatosas. En esta imagen podemos ver más a detalle los tabiques de conjuntivo laxo que dividen a los lobulillos de el páncreas. Y bueno, entre los lóbulos hay tejido conjuntivo que rodea los conductos, vasos sanguíneos y nerviosos. En el tejido conjuntivo que rodea el conducto pancreático también existen células glandulares mucosas que se encargan de drenar este conducto. Volvemos a esta imagen porque el páncreas se reparte en dos componentes estructurales distintos. Primero tenemos el componente exocrino, que se encarga de sintetizar y secretar enzimas hacia el duodeno, y en esta imagen se puede observar como los bloques, los lobulillos de color morado oscuro rodeados por los tabiques de tejido conjuntivo. Y luego tenemos el componente endocrino, que sintetiza insulina y glucagón, empleados para regular el metabolismo de la glucosa, lípidos y proteínas, que son las pequeñas manchas de color morado más claro señalados con flechas en la imagen. El componente exocrino se localiza en toda la glándula, mientras que el componente endocrino se localiza en grupos celulares, que es lo que mencioné anteriormente, que son pequeños islotes, así se les denomina, que se encuentran dentro de los lóbulos exócrinos. Bueno, en esta imagen podemos observar adenómeros
a los adenómeros del páncreas, que tienen una forma acinar o tubuloacinar y están formados por epitelio simple de células cerosas piramidales. Estas poseen una superficie libre angosta, que es la superficie más cercana a la luz, y una superficie basal más ancha. Entre estas células, el tejido periacinar es mínimo. Bueno, las células secretoras serosas del acino producen precursores enzimáticos digestivos secretados por el páncreas. El conducto intercalado de los acinos pancreáticos inicia dentro del adenómero. Las células que forman parte del conducto intercalado y se encuentran dentro del acino se pueden observar en la imagen y se denominan células centroacinares, que son estas que, si volvemos, pueden observar cómo forman parte del acino, pero también parte del conducto. Las células acinares, que son las células encargadas de producir las enzimas, se caracterizan por una basófila en el citoplasma basal y por la presencia de gránulos de zimógeno en el citoplasma apical, que en esta imagen podemos observar aquí como manchas de color gris más oscuro que contienen una gran variedad de enzimas digestivas en estado inactivo. Y estas enzimas son principalmente endopeptidasas y exopeptidasas proteolíticas, enzimas amilolíticas, lipasas, enzimas nucleolíticas. Y estas enzimas van a estar inactivas dentro de los acinos y solamente al liberarse en la luz del intestino van a poder activarse. En esta imagen del citoplasma apical de varias células pancreáticas acinares, en un aumento de 20.000 X, se pueden observar los componentes de estas células, las cuales están separadas por la línea punteada que se puede ver en medio de la imagen. Y en la imagen podemos observar en las esquinas inferiores, tanto la esquina izquierda como la derecha, los núcleos de las células que están representados con la letra N. La letra Z en la imagen representa los gránulos secretores de contenido zimógeno que mencioné anteriormente, que liberan enzimas. Las letras RER representan al retículo endoplásmico rugoso de la célula. La letra L es la luz en la que desembocan todas las células acinares. Y las letras CU es el complejo de unión que une a todas estas células para formar el lobulillo. Las células centroacinares son los sitios donde surge el sistema de conductos del páncreas exócrino. Estas tienen una estructura similar a la de una célula escamosa. Estas células se continúan por las células del conducto de Bol corto que se ubica por fuera del acino. El conducto de Bol drena en los conductos colectores intralobulillares, los cuales a su vez van a desembocar en los conductos interlobulillares revestidos de epitelio cilíndrico poco profundo, donde podemos encontrar células enteroendocrinas y células caliciformes. Y estos conductos a su vez van a liberar su producto en el conducto de Wirsung que mencioné anteriormente. Y aparte, los conductos de Bol añaden bicarbonato y agua a la secreción exócrina del páncreas
Esto para poder regular el medio en el intestino delgado y evitar problemas por la acidosis del quimo. La secreción exócrina pancreática está sometida a un control hormonal y neuronal. La secretina y colecistoquinina son los principales reguladores del páncreas exócrino. Y bueno, la entrada del quimo ácido en el duodeno va a ser la señal que estimule la liberación de estas dos hormonas en la sangre para la producción de las enzimas que va a liberar el páncreas exócrino. Bueno, el páncreas endocrino es un órgano que secreta hormonas que regulan la concentración de glucosa en la sangre. Este órgano está compuesto por los islotes de Langerhans que mencioné anteriormente, que están dispuestos por todo el órgano y están compuestos por células poligonales dispuestas en cordones irregulares cortos, rodeados por una profusa red de capilares fenestrados. En esta imagen de una muestra teñida con hematoxilina y eosina en un aumento de 25x, podemos observar los islotes de Langerhans localizados entre los lobulillos pancreáticos, como les mencioné anteriormente. Y bueno, estos se pueden observar, como les dije, de un color morado más claro. En la siguiente imagen, que es una microfotografía de los islotes de Langerhans teñidos igualmente con colorante de hematoxilina y eosina en un aumento de 360x, podemos observar más a detalle la estructura de estos islotes, pero con la tinción de hematoxilina y eosina es prácticamente imposible distinguir entre los diferentes tipos celulares del islote. Por eso se puede emplear la tinción de Mallory-Hassan para distinguir las diferentes células. Este es un diagrama de un islote de Langerhans teñido con colorante de Mallory-Hassan, en el cual, bueno, podemos observar las células A de los islotes de Langerhans, que en este diagrama se pueden observar de color rojo, ya que es el color que toman con la tinción antes mencionada, que es la tinción de Mallory-Hassan. Y estas células se encargan de la producción de glucagón, que es la hormona encargada de estimular la liberación de glucosa en la sangre. Después tenemos las células B, que se pueden observar en el diagrama de color anaranjado, y son las células encargadas de producir insulina, que es la hormona encargada de regular los niveles de glucosa en el organismo. Y por último tenemos las células D, que se tiñen de color azul y se encargan de producir la hormona de la somatostatina, que se encarga de regular la secreción tanto de insulina como de glucagón.